Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer saludarles y agradecer la invitación de compartir este momento en el Día del Señor y en estas horas que son dedicadas a reflexionar sobre la vida espiritual. Para poder desarrollar este momento, los invito a que oremos para que el Señor nos guíe al estudiar su santa palabra. Señor y Dios, te agradecemos por las Escrituras, por la orientación, por la sabiduría del cielo y por tu salvación. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender y podamos adecuar nuestra vida a lo que tú esperas de nosotros en esta tierra y también en la preparación para el reino de los cielos. Hacemos y pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia de Locaña, tengo buenos amigos, les quiero saludar, a Roberto, pero también desde la iglesia central podemos recordar a Claudia y Alfredo, y a Janet y Hugo, y Susi y Cristian, con los cuales compartimos cultos y actividades y programas en la Iglesia Central de San Isidro. Ahora han pasado muchos años y quiero felicitarlos por perseverar en la fe y por colaborar en la Iglesia. Estamos en tiempos muy especiales, tiempos de pandemia y de crisis. Esto nos lleva a reflexionar de cómo debiéramos vivir en esta época. Para lo cual nos vamos a centrar en el Sermón del Monte, San Mateo capítulo 5. Luego que Jesús termina de declarar maravillosas bienaventuranzas, se dirige a sus discípulos y les dice en forma indicativa: vosotros sois de la tierra. A continuación, vosotros sois la luz del mundo. Dos indicaciones que han desafiado la mente de todos los creyentes. Y tenemos algo que llama la atención. Nos hemos enfocado en forma muy reiterada con la luz del mundo. Y conocemos las 28 creencias, conocemos bíblicas, conocemos las doctrinas, los fundamentos de la fe, las profecías, y lo llevamos al concepto de luz del mundo. Iluminamos nuestra vida, iluminamos a las personas a las cuales queremos llevar a los pies de Jesús. Pero ¿cuánto sabemos de la sal de la tierra? ¿Qué ministerio hemos desarrollado alrededor de la sal de la tierra? ¿Y qué fe de Jesús habla de la sal de la tierra? Entonces, tenemos que empezar a estudiar las Escrituras para saber qué nos dice acerca de la sal y el ser sal en nuestro tiempo, y en particular en tiempos de pandemia y de crisis. Entonces, repasemos algo sobre la sal. La sal es un mineral, es cloruro de sodio. Y este mineral en tiempos de Jesús era una moneda de cambio comercial. También era un preservante muy valioso para los alimentos y para procesos de curtidos. La sal tenía rutas especiales entre los países y continentes protegidas por militares, por soldados. La sal también tenía que pagar el ciudadano por el uso un impuesto. Y por estos impuestos hubieron guerras, muchos conflictos. Llegamos al siglo XXI y hoy día nos sobra sal. Y los chilenos consumimos más sal de la que debemos. Estamos consumiendo 9 a 10 gramos de sal por día, cuando lo recomendable es 4 o 6 gramos. Por eso la tasa de hipertensión arterial en Chile es bastante alta, más del 30% de la población alta. Y con eso aumentaron los riesgos de compromiso cardiovascular, porque aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el grosor de las paredes arteriales, hay depósito de sal en la pared de las arterias. La sal nos desafía en forma muy elocuente porque existen dos prototipos de sal. Uno es la sal de mar,
cuya conformación nos indica que el 58% es cloruro de sodio, la que está relacionada con la presión arterial, mientras que la sal de mina, el 95% es cloruro de sodio. Entonces la sal de mar tiene tremendas ventajas, porque además tiene magnesio, tiene calcio, potasio, tiene bromo, boro, estroncio, fluoruros. Todos estos son oligoelementos útiles, mientras que la sal de mina tiene muy pocos oligoelementos. Y la sal nos desafía. Desafió a la independencia de la India. La India fue colonizada por el Imperio Británico y en 1929 el Congreso Nacional Indio declaró que se oponía a la ley infame y opresiva de impuesto a la sal. Y Gandhi dirigió reclamos por escrito y también en discursos y luego en marchas, solicitando de que el pueblo no pagara más impuestos. 12 de marzo de 1930, desde el centro de la India, caminaron 300 kilómetros hasta la orilla del mar. Y allí, el 6 de abril, con agua de mar y sal en su mano, proclamó quebrantar la ley de la sal. Esto llevó a que miles de personas por todo el continente de la India empezaron a dejar de pagar la sal, empezaron a elaborar sal de mar en todas las orillas del mar. El Imperio Británico tomó más de 60.000 presos, incluido Gandhi por 9 meses. Pero esta resistencia pacífica llevó a que el Imperio Británico se convenciera de que el pueblo unido, reclamando derechos muy legítimos, debería ser liberado. En 1947 fue declarado libre la India. Y en Chile tenemos historias muy hermosas en las salinas de Cahuil, en Pichilemu, donde hay un oficio ancestral de salinas, de recolectar sal de mar, con tecnologías que vienen desde los pueblos originarios, indígenas, los picunches de esta área, y entonces esta sal es de alto valor biológico por los oligoelementos que contiene. En el norte tenemos la mina de sal, Sal Lobos, que está en el Salar de Atacama, es otra fuente de sal. Y la sal tiene algunos monumentos que son extraordinarios, como por ejemplo en el Salar de Uyuni, en Bolivia, existe un hotel de sal, todo hecho con bloques de sal, con living de sal, con dormitorios de sal, comedores de sal, y tenemos también la Catedral de Sal de Zipaquirá de Colombia, donde existe un templo con una nave central, altares, el pesebre hecho de esculturas de sal. Y en Polonia tenemos la mina de sal de Wilicka, donde hay lámparas de sal, un salón de conciertos en medio de la mina y también un templo. Y Jesús nos dice que en tiempos de pandemias y de crisis, nosotros somos la sal de la tierra. Y no debiéramos desvanecernos, que debiéramos servir a todos los hombres. Y acerca de esto, entonces, tenemos que buscar algo en la historia, en medio de la pandemia y la crisis. ¿Qué pasó con nuestras familias? En 1918, en 1919, en Chile hubo una pandemia por la gripe española. Fallecieron 40.000 chilenos cuando éramos apenas 3,5 millones. Por lo tanto, la tasa de mortalidad fue 114 por 10.000. Y están mis dos familias. Arriba la familia paterna, Jiménez, y abajo la familia materna, Espinosa. La familia paterna, Jiménez, es de la ciudad de San Bernardo, y la familia Espinosa es de entre Huin y Rancagua. Son campesinos. Dos familias muy distintas. Pero mis abuelos vivieron todas estas experiencias.
la pandemia en 1918, sobrevivieron. Luego, con sus hijos, todos ya prácticamente habían nacido en 1929, en 1932, y vivieron la crisis financiera más grande que tuvo Chile en tiempos de la crisis mundial financiera de Nueva York, la bolsa, y el cierre de las salitreras. Entonces, las ollas comunes en el país hubieron en todas las ciudades, las conocieron y ellos vivieron esa pobreza extrema de esos años. En 1957-59 vino la pandemia de la gripe asiática, llegó a Santiago y recorrió todo el país y fallecieron 8.000 personas, 8.000 chilenos, y la tasa de mortalidad fue 11 muertos por cada 10.000 habitantes. Entonces nosotros tenemos historias de pandemias muy fuertes, muy duras, muchas más letales que el coronavirus, porque hoy día llevamos 10.000 muertos en 19 millones de habitantes, esto da una tasa de 5 muertos por cada 10.000 habitantes. Es decir, la mitad del 57 y un veinteavo de lo que pasó en 1918. Y entonces nuestras familias tomaron esta pandemia y nunca nos dijeron de que había sido algo tan serio, tan grave, porque había otra filosofía. La filosofía de esa época era vivir las pandemias como que fuera algo natural, de las contingencias de la existencia. Ellos estaban acostumbrados a estar rodeados de la muerte, de la enfermedad, sin servicios médicos, sin previsión, sin seguros. Y ellos lo soportaron, vivieron las pandemias. La crisis de las ollas comunes la vivieron en base a papas, a porotos, a pan y a veces leche. Eran las cosas comunes que ellos podían lograr. Y sobrevivieron, no se quejaron, fueron estoicos, resilientes. Hoy día estamos en una condición muy especial, muy distinta, con mucho progreso, y este progreso nos hace alejarnos de las realidades que son la muerte, la enfermedad, la pobreza y la miseria. Y entonces nos duele mucho más. A ellos les dolía, pero estaban más cerca de la muerte, más cerca de la enfermedad, eran riesgos. En cada una de estas dos familias, la familia Jiménez, hubieron 2 recién nacidos muertos. La familia Espinosa, hubieron 3. Es parte de la existencia. De tal manera que a nosotros nos está costando más que a nuestros abuelos enfrentar esta experiencia. Y tengo esta fotografía que quiero compartir con mucho cariño a Gabriela y Celeste. Aquí está el conjunto de varones del Colegio Adventista de Chillán en 1948. Mi papá era el pastor de la iglesia de Linares, de Talca. Nos invitó a cantar en las campañas anti-tabaco y anti-alcohol en el regimiento de Linares. Y aquí estaba el conjunto de varones. Al lado partiendo de la izquierda, del caballero que está con maletín, el que viene a continuación es Benjamín Carrasco, que era profesor. Y al lado está Arely Rojas. Y a continuación, el profesor Pablo Mora. Luego un joven cuyo nombre no recordamos. Y a continuación, en el centro, el pastor Orvar Scali, que era el director del coro. Y inmediatamente a su lado, Oscar Yáñez, el barítono, junto a Carlos Ashliman, que escribió La fe de Jesús. Y a su lado Emilio Arias y luego Arnoldo Torreblanca. Esta fotografía nos muestra estos muchachos, eran jóvenes en esa época, cumpliendo ministerio de la música, yendo a lugares a compartir la fe de Jesús, a compartir la esperanza y alegrar los corazones a través de melodías. Y entonces podemos ver aquí entonces la sal de la tierra en este grupo. Y lo traigo esta fotografía para hacer un homenaje de recuerdo de Oscar, que fue mi director en el coro Antón Borja por muchos años, y en el cual centro la mirada de personas que dan un ejemplo de desarrollar ministerio en beneficio del prójimo
para endulzar la vida, para hacerla más agradable. Estamos ahora entonces en medio de una tremenda epidemia. Y en esta epidemia, pandemia, estamos enfrentados a que la ciencia no lo pudo predecir. Eh, el virus es altamente contagioso. La letalidad es baja, pero afecta a los ancianos y a los mayores. Tengo el dolor de haber perdido al anciano de la iglesia de Melipilla. Me duele el alma por haber perdido el primer tenor del cuarteto Alborada, eh, Gabriel García, que vivía en los Andes, cantaba en un cuarteto, un hombre maravilloso. Lo hemos perdido por el coronavirus. En este mundo superpoblado, hiperconectado, el virus atravesó fronteras y llegó a todos los lugares. Pero este mundo también es un mundo con una moralidad cuestionable, desconfiado, con una desigualdad, con alta movilidad a través de las fronteras, y el virus vino a desordenar lo social, lo financiero, lo económico, en circunstancias que ya estábamos afectados por el cambio climático. Eh, Ahora entonces estamos desafiados a convivir con este virus y necesitamos disciplina, necesitamos capacidad de resistir, necesitamos seguir adelante para poder enfrentar el desafío de no caer bajo el virus hasta que llegue la vacuna. Pero el Señor nos dice que deberemos ser sal de la tierra. Y la Biblia nos puede enseñar qué significa ser sal de la tierra. Y vamos a revisar algunos conceptos. Segunda Reyes capítulo 2, versículo 20, luego que Elías dejó esta tierra, dejó su ministerio en manos de Eliseo. Y frente a la ciudad de Jericó había una ciudad, otra ciudad, y los emisarios le dijeron a Eliseo que esta ciudad estaba bien ubicada. Sin embargo, tenía un problema, que el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor, más las aguas son malas y la tierra enferma. Entonces le dijo, traedme una botija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. La sal es símbolo de los ministerios de sanidad. Sanar el cuerpo, sanar el alma, sanar la biología, sanar la espiritualidad, sanar eh, los problemas emocionales de los seres humanos. Aquellos que están ayudando, intercediendo por otros, que están enseñando los principios bíblicos de cuidar la salud, aquellos que están acompañando a los enfermos, aquellos que prestan auxilio al necesitado por problemas de salud, se comportan como sal de la tierra, porque el Señor con la sal está sanando y sana la enfermedad y también sana la muerte. En Levítico capítulo 2, versículo 13, está un listado de ofrendas que había que llevar. Y entre las ofrendas había algo muy especial que lo señala la Sagrada Escritura, capítulo 2, versículo 13 de Levítico. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. ¡Qué tremendo! Las ofrendas había que llevarlas teñidas o envueltas en sal. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿A qué se refieren este ejercicio de añadirle sal a la ofrenda? La ofrenda era algo sagrado y lo sagrado se protege. Y se protegía lo sagrado con sal. Hoy día, ¿cuál es lo sagrado para nosotros? Lo sagrado es Dios. Lo sagrado son las Escrituras, 10 mandamientos.
lo sagrado es el sábado, lo sagrado es el diezmo, lo sagrado es el ministerio. Cada vez que cuidamos estos valores sagrados, estos monumentos sagrados que están levantados de acuerdo a la ordenanza divina, somos sal de la tierra. Cuando defendemos los sagrados, estamos siendo sal de la tierra, de la manera misma que el pueblo sazonaba con sal su ofrenda cuando iba al santuario terrenal. Ser sal de la tierra es preservar lo sagrado. En 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 5, encontramos también otra experiencia en el cual se está refiriendo a que el reinado que iba siendo transmitido de padre a hijo tenía una connotación muy especial. 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Y aquí entonces hacen una referencia al trono de David. Y en tiempos de otro rey, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal? La alianza que hizo Jehová con David, la alianza de que el reinado iba a permanecer en su casa, en la casa de David, para siempre, ese compromiso estaba hecho bajo un pacto de sal. Cuando yo o tú nos comprometemos totalmente con Dios, ese es un pacto de sal. Cuando invocamos el nombre de Dios todos los días por nuestro compromiso con el Señor, somos sal de la tierra, porque es el pacto de fidelidad. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Eso es ser sal de la tierra, comprometidos, adorando a Dios en comunión con Dios todos los días. Esdras capítulo 7. Hay una experiencia extraordinaria de un hombre pagano. Era un rey que aceptó ayudar a levantar el templo, la casa de Jehová. Esdras capítulo 7. Este rey pagano respetó a Dios, desarrolló una espiritualidad sin ser judío. Y entonces dice, versículo 20 de Esdras capítulo 7, lo demás necesario para la casa de tu Dios, puede menester dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerjes dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda luego. Hasta 100 talentos de plata, hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin medida. ¡Qué extraordinario! ¡Qué donación más notable! Un rey no judío, Jerjes, cuidando de la casa del Señor. Y le coloca entonces a disposición de Esdras parte del tesoro del rey. Plata, trigo, vino, aceite. Dimensionado. ¿Pero qué dice de la sal? Sal sin medida. ¡Qué generosidad más grande! Cuando tú y yo aportamos a la causa del Señor en forma generosa, somos sal de la tierra. Sostener la causa del Evangelio, la predicación de la salvación en Cristo Jesús, como sal de la tierra. Es lo que espera Dios, que continuemos siendo sal de la tierra al sostener los ministerios de la predicación. Luego tenemos una imagen un tanto compleja en Marcos capítulo 9, 9:49. Y aquí vuelve a aparecer la sal, pero unida a otro elemento. Y ambos entonces están bajo la connotación de purificación. Marcos 9,
versículo 49. Vamos a ver, y cuando el Señor está hablando, versículo 49, Marcos 9, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buenas las almas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros, porque todos serán salados con fuego. El fuego y la sal para purificar. Cuando nosotros purificamos nuestra mente, nos sacamos la vanidad de encima, nos sacamos los hábitos impropios, le pedimos a Dios que cambie nuestro carácter, estamos siendo sal de la tierra, nos estamos purificando. El Señor nos puede purificar con sal y con fuego. Ambos provocan dolor, pero después del dolor viene la sanidad y viene la purificación. Por lo tanto, hay que aceptar las pruebas porque son, de esta manera, estamos viendo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra, ser sal de la tierra. Job, capítulo 6, versículos 2 y 6. Hay una experiencia, una imagen que usa Job que es muy elocuente acerca del significado de tener sal o no sal. Capítulo 6 de Job. En el versículo 2 dice, o si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y si alzasen igualmente en balanza, el versículo 6 dice, ¿comerás lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Y entonces con estas palabras está diciendo de que la sal le da sabor a la vida. La queja, el tormento puede pasar si es que nosotros podemos darle sabor y comer no cosas desabridas, sino que cosas con gusto, sabores de alegría, sabores de gratitud, sabores de contentamiento, gusto, el perdón gustosos. Cuando nosotros estamos contagiando a los demás de alegría, de gratitud, de contentamiento, de perdón, somos sal de la tierra. Es lo que espera el Señor. Sal de la tierra para darle sabor a esta vida. Somos personas alegres y contentas en los brazos del Señor. En Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Nuevamente una imagen extraordinaria que es sorprendente de cómo se cuidaba a los recién nacidos. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Y está descrita el nacimiento de la ciudad de Jerusalén, amada de Dios. Y dice en el versículo 4, y en cuanto a tu nacimiento, está hablando de esta ciudad, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Miren, interesante, ¿eh? Ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pañales. El día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron con agua para limpiarte, ni te frotaron con sal. Al recién nacido había que cortarle el cordón, había que lavarlo y había que frotarlo con sal y luego envolverlo en pañales. Qué cuidado más extraordinario de los recién nacidos en tiempos del profeta Ezequiel. Pero a Jerusalén nada de eso se le hizo. Con el recién nacido hay que, con el desvalido, al que está sin elementos hoy día viviendo, hay que cuidarlo. Hay que atenderle el cordón, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, hay que frotarlo con sal, envolverlo en pañales. Esto es amor al prójimo, es servicio abnegado de ternura con los desvalidos, cuidar amorosamente al pobre, al inmigrante, al caído, al que está perdido, al que está en miseria.
al que está necesitado. De eso se trata ser sal de la tierra. El servicio al desvalido, al que tiene necesidad, es ser sal de la tierra. Esto es lo que espera el Señor de nosotros. Luego tenemos en Colosenses capítulo 4, versículo 6, una enseñanza de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Colosenses 4, Colosenses 4, 6, Escrituras, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Siempre nuestra palabra debería ser sazonada con sal. Hablar con bondad y gentileza. Hablar correctamente. Hablar cosas positivas. Por lo tanto, con esta revisión podemos decir: ser sal de la tierra significa llevar sanidad a nuestro prójimo, dedicarnos a preservar lo sagrado, la Biblia, la creencia en Dios, la vida, los 10 mandamientos, el sábado, el matrimonio, los diezmos. Ser sal de la tierra significa hacer pactos de compromiso total diario con Dios, invocar su santo nombre y estar en comunión con Él. Ser sal de la tierra significa sostener la causa de Dios, la predicación del Evangelio. Ser sal de la tierra significa aceptar ser purificado con fuego y sal. Que nos purifique el Señor de nuestros malos hábitos, de nuestros pensamientos, de nuestras inclinaciones, de nuestro mal carácter. Ser sal de la tierra significa dar sabor a la vida, transmitir alegría, contentamiento, gratitud, perdón, resiliencia, capacidad para enfrentar la adversidad con optimismo, con valentía. Ser sal de la tierra significa servir tiernamente al recién nacido, al caído, al que necesita pañales, que necesita ser limpiado, que necesita ser frotado con sal. Cuidar amorosamente al pobre, al inmigrante, al que cayó. Ser sal de la tierra significa pronunciar palabras con gracia, con bondad y gentileza. Qué tremendo desafío ser sal de la tierra. Hoy día yo creo que en tiempo de pandemia y de crisis, si yo coloco en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Ser luz del mundo o ser sal de la tierra? La historia nos dice que en medio de las pandemias del pasado, los cristianos fueron testimonio de ser sal de la tierra. Cuidaron a los enfermos, atendieron a los desvalidos, aunque estaban proscritos, aunque estaban perseguidos. Cuando terminó la pandemia, las personas que fueron atendidas buscaron a los cristianos y se volvieron cristianos porque recibieron de parte de estos cristianos gestos de amistad, de cariño, de aprecio, de compañerismo, de amor abnegado, generoso. La pandemia es una gran oportunidad de ser sal de la tierra. El mundo necesita probablemente más personas que vivan siendo sal de la tierra que luz del mundo. De tal manera que esperamos que nosotros desarrollemos ministerios de bondad, ministerios de misericordia, ministerios de alegría, ministerios de compromiso con Dios, de auxilio y de llevar palabras con gracia conjuntamente con la predicación del Evangelio. ¿Cómo vamos a lograr esto? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser sal de la tierra? Solamente esto es posible a los pies de Jesucristo. Que Dios nos ayude para que lleguemos a los pies de Jesús y aprendamos a Él cómo se ama a Dios, cómo se ama al prójimo. Es amor. Y ese amor que no es natural en nosotros, tenemos que desarrollarlo con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. En tiempos de pandemia y de
de crisis, el Señor nos dice, vosotros sois sal de la tierra. Si atiendo hoy al llamado de Jesús, hoy debo ser sal de la tierra, en un ministerio de amor a Dios y al amor al prójimo. Que Dios nos bendiga para que podamos cumplir la orden extraordinaria de Jesús, de ser sal de la tierra.